Buenos días a todos. Me gustaría compartir con ustedes este mensaje que se llama La ira de Dios, las 7 plagas postreras. Esta es la parte cuarta. Oremos. Amantísimo Dios, gracias por todo lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros. Gracias Señor por tu Biblia, gracias Señor por la vida y por todo lo proveído. Mantente con nosotros y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos enseñe. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Hasta ahorita hemos visto que los hijos de desobediencia han recibido 4 plagas. Recordemos que he compartido con ustedes estos mensajes de la ira de Dios, las 7 postreras plagas. Y hemos visto en la primera, segunda y tercera parte cómo estos hijos de desobediencia han recibido estas plagas. Pero en vez de arrepentirse, hemos visto que ellos blasfeman a Dios. Y es triste porque se supone que nosotros en estos días tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle al Señor por, por esa nobleza que Él tiene para que se apiade de nosotros, pero ya no pecar más. ¿Por qué? Porque si llegamos nosotros al final, que es cuando van a caer estas 7 plagas, entonces nuestro corazón va a ser tan duro, tan como piedra, que en vez de arrepentirnos, nos vamos a enojar con Dios y vamos a blasfemarle su nombre, lo vamos a blasfemar a Él. Entonces tenemos que nosotros arrepentirnos y que Dios nos ayude para no llegar a ese tiempo cuando vengan estas plagas, porque va a ser terrible. Así es que probablemente tú te puedes preguntar, ¿por qué estas personas, los hijos de desobediencia, están recibiendo estas plagas? Bueno, porque la Biblia dice que estos recibirán la ira de Dios. ¿Por qué? Porque han recibido la marca de la bestia y están adorando su imagen. Entonces, no nomás porque no se arrepintieron, sino que, además que no se arrepintieron, sino que siguieron pecando. Yo puedes leer en Apocalipsis 16:2 eso, que ellos recibieron las 7 postreras plagas porque han recibido la marca de la bestia y han adorado la imagen de la bestia. O sea, están en contra de Dios y no se arrepintieron. Y recordemos que aunque hayan tenido la chance de arrepentirse, no se arrepintieron y Dios conoce el corazón de todos nosotros. Y podemos nosotros leer en el Nuevo Testamento cómo Cristo Jesús conocía el corazón de aquellas personas que se arrimaban a Él. Y Él ya sabía qué es cuáles eran sus intenciones. Así es que igual esas personas, los hijos de desobediencia, en vez de arrepentirse, ellos continuaron haciendo mal. Así es que estos hijos de desobediencia hasta ahorita hemos visto que han recibido 4 plagas. La primera plaga fue esta llaga tan terrible que han recibido. Ahora recordemos que nosotros podemos comparar esta plaga con lo que pasó en la tierra de Egipto. Podemos leer eso en Éxodo capítulo 9, verso del 8 al 11. Pero la única diferencia es que esta plaga solamente cayó en Egipto, pero esta plaga que viene siendo esa llaga, en los últimos días va a caer sobre toda la tierra, pero los que la van a recibir van a ser esos hijos de desobediencia. Y la segunda plaga cayó en las aguas del mar, o sea, en la agua salada. Y no solamente eso, sino que todos los animales marítimos murieron. Entonces el agua se convirtió en sangre y apestaba, hedía. Y no solamente eso, pero la tercera plaga cayó sobre la agua dulce que viene siendo en los ríos. Y toda la agua para beber en todo el mundo estaba convertida en sangre. Y no nomás eso, sino que apestaba también. Así es que estas 2 plagas las podemos comparar con la primera plaga que cayó en Egipto, en el río Nilo, donde se convirtió el agua en sangre y todas las criaturas de ahí murieron, las criaturas del río, las criaturas del río. Entonces, y no solamente eso, sino que se convirtió en sangre el agua, pero hedía también, apestaba. Y no solamente eso, pero en aquel entonces Dios le mandó a Aarón que extendiera su mano
para que toda la agua de beber en la tierra de Egipto también se convirtiese en sangre y apestara. Imagínense qué interesante y qué terrible, porque recordemos que en aquel entonces los magos de Egipto quisieron convertir o hacer los mismos efectos en aguas para hacerle ver al faraón que pues que ellos también podían hacer ese tipo de plagas, pero pues no les resultó. Ahora los hijos de desobediencia están sufriendo por esa llaga, ¿ok? Espantosa, y también por la agua del mar y también por el agua de beber, porque están convertidas en sangre. Pero no solo eso, sino que todas las criaturas del mar y del agua dulce han muerto. Así es que ellos no tienen ni agua y no tienen ni comida del mar para comer. Y no solamente eso, aparte de las llagas que tienen en sus cuerpos, la cuarta plaga que cayó sobre el sol. Ahora es tan fuerte el sol que hasta quema a los hijos de desobediencia. Entonces imagínense, al estar sufriendo y pasando por todo eso, en vez de arrepentirse, lo único que hicieron fue blasfemar a Dios del cielo, en vez de arrepentirse. Así es que hoy vamos a ver la quinta plaga. Y la quinta plaga la podemos encontrar en Apocalipsis 16, 10 y 11. Y la Biblia dice, Apocalipsis 16, 10 y 11 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo y por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esta plaga nos recuerda la novena plaga que cayó en Egipto. Esta novena plaga cayó específicamente en la tierra de Egipto. No fue en toda la tierra, sino solamente en la tierra de Egipto. Hubo oscuridad y fue esta oscuridad tan fuerte que duró por 3 días y no podían ver ni siquiera a levantar su mano, no podían ver ni su mano de tanta oscuridad. Al principio el faraón al parecer dijo, bueno, esto va a pasar, no pasa nada. Pero después el faraón se preocupó y fue cuando ya le habló a Aarón y a Moisés para que le dijeran al Dios del Altísimo que removiera esa oscuridad. Pero primero no creía el primer día, el segundo día, ya el tercer día fue cuando empezó a preocuparse y fue cuando le habló a Aarón y a Moisés para que hicieran eso. De la misma manera va a pasar. Y puedes leer tú eso en Éxodo capítulo 10, versos 21-23. Pero de esta misma manera va a pasar en los últimos días. Pero no va a ser en el Egipto literal, sino que va a ser en el Egipto espiritual. Esta oscuridad va a caer sobre el lugar de la bestia y de su reino. Entonces vemos que va a caer en el trono de la bestia. Vemos que va a caer en ese trono y en su reino de la bestia. Recordemos que todas las personas en aquel entonces, o sea, en el futuro, cuando pase eso, el reino de la bestia va a ser donde quiera que las personas adoren a la bestia y a su imagen. Entonces vemos que si su reino está hasta el otro lado del mundo, hasta allá va a ser su reino. Si está del otro lado del mundo, hasta allá va a ser su reino. Entonces, todos esos lugares va a haber obscuridad. Va a ser una obscuridad tan fuerte que no vas a poder hacer nada. Entonces, en vez de que esas personas le pidieran a Dios que removiera esas calamidades, lo mismo que vemos nosotros en los otros episodios que hemos visto en la primera, segunda y tercera parte, que en vez de arrepentirse se blasfeman al Dios del cielo. Así es que recordemos que eso desafortunadamente va a pasar y es triste ver cómo
cómo van a endurecer su corazón las personas. Si hoy en día las personas se olvidan de las cosas que suceden en sus vidas, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido por algún problema y en ese momento pedimos a Dios que nos ayude? Una vez de que nos ayudan, se nos olvida cómo sufrimos en ese momento. Inclusive ha habido personas que yo les he preguntado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás de ese problema que tuviste? Y ya no se acuerdan de qué problemas les estoy preguntando. ¿Por qué? Porque en su momento pidieron a Dios, pero una vez de que Dios les ayudó, ya se les olvidó el problema. Y no debemos de hacer así, no debemos de ser tan olvidadizos en ese aspecto, sino que tenemos que siempre recordar y decir, Señor, gracias porque me has ayudado. Ahora, antes que todo, vamos a ver un resumen de quién es la bestia. Porque recordemos que esta oscuridad va a caer sobre el trono de la bestia y su reino. Recordemos que esta bestia es un sistema gubernamental que se levantó desde aquellos cuatro bestias que miró Daniel en una visión. La primera fue Babilonia, que fue representada por un león. La segunda bestia fue Medopersia, que fue representada por un oso. Ahora recordemos que Daniel se da cuenta que Dios le hace ver estos reinos, pero se los enseña como si fueran unas bestias, ¿ok? Ve a un león, después ve a un oso. Entonces estos reinos van surgiendo conforme van pasando los años. Entonces sigamos. Así es que Medopersia, rey representada por un oso. Y entonces la tercera es un leopardo con cuatro alas que representa a Grecia. Y la última, es una bestia horrible, espantosa, fea, terrible, que esta bestia representa a Roma pagana. Así es como se identifica a aquellos personas que estudian profecía bíblica, es Roma pagana. Y de esta Roma pagana salieron 10 cuernos. Y esos 10 cuernos representan Europa. Y de uno de ellos salió un cuerno diferente que representa el papado. Así es que este trono de esta bestia es Roma. Y la imagen de esta bestia son sus hechos que ha hecho. Los más notorios cosas que ha hecho esta bestia es en el tiempo medieval o en la Edad Oscura, donde comienza en el año 538 y termina en 1978. Durante este periodo, la Iglesia Católica obligaba a las personas para que se unieran a la Iglesia. Y todos aquellos que no querían unirse a la Iglesia, los mataban como unas personas herejes. Y podemos leer nosotros en la historia eso que estoy yo comentando. Por ejemplo, podemos leer en Lecky, History of the Rising Influence of Spirit Rationalism in Europe, Volume 2, página 40, dice así, que la Iglesia romana ha derramado más sangre inocente que alguna otra institución que ha existido en la humanidad. Y esto no se cuestiona por ningún protestante, el cual tenga conocimiento de historia. Entonces vemos nosotros que este sistema ha derramado mucha sangre, todo por quererlos obligar a que se unan a la iglesia. Y por ejemplo, nomás para darte un ejemplo de lo que pasó en el año 538 al 1798, nomás en un solo lugar, nomás para que te des cuenta, en la historia de la Inquisición de España, que escribió de Iván Antonio Llorente, el cual proveó unas figuras o unos números en la Inquisición de España. Solamente 31.912 personas fueron condenadas y perecieron en flamas, imagínense, perecieron en flamas, o sea, fueron quemados vivos. Nomás para que veamos qué
qué sistema tan cruel. Y 241.450 personas fueron condenadas a penalidades severas. Así es que esta iglesia o este sistema ha hecho cosas sobre los años que no nos podemos ni imaginar, solamente para convertir personas o para acercarlos a la iglesia. Por ejemplo, Alexander Clarence Flick escribió en un libro llamado El resurgimiento medieval de la iglesia, o el surgimiento o el levantamiento medieval de la iglesia. En la página 148 y 149 escribió esto. Dice, la iglesia católica poderosa fue un poquito más que el imperio romano bautizado. Dice, la capital del viejo imperio romano se hizo la capital del imperio cristiano. Dice que la oficina del pontífice máximo fue continuado con el Papa. O sea, en otras palabras, que la Roma pagana continuó con la Roma cristiana. Entonces, esos líderes de antes, pontífices máximos, ahora continuó con el Papa como líder. Entonces, si vemos otra cosa, ese sistema que Daniel miró, cómo estos reinos fueron levantándose, cómo Dios demostró cómo esos reinos, uno fue sucumbiendo al otro reino, ese sistema siguió. Entonces, cuando llegó esta bestia horrible, espantosa, y pudiéramos decir cayó el imperio romano, pero siguió esta capital, que en vez de ser el imperio romano o el viejo imperio romano, siguió esta capital, pero ahora del imperio cristiano. Y desafortunadamente, este imperio cristiano lo que quiso hacer es que la gente llegara a este sistema de la iglesia. Y entonces, si no lo aceptaban, mataban personas. Y así no debe de ser. Recordemos que Dios nos ha dado libre albedrío y tenemos que nosotros aceptar al Señor si nosotros queremos. Si nosotros no queremos, pues Dios te da libre albedrío. No puedes obligar a nadie, tiene que ser tu propia decisión. En cambio, este sistema o este trono de la bestia y esta imagen van a obligar a las personas a que acepten su ideología. Si no la aceptas, va a pasar lo mismo, te van a matar. Así es que este trono de la bestia y su reino es donde quiera que este sistema esté establecido y que sea aceptado en cualquier sistema, en cualquier lugar donde esté este sistema. Así es que en cualquier lugar donde esté este sistema va a haber oscuridad en aquel entonces, en esta otra plaga que va a caer, va a haber oscuridad que se va a comparar a esa novena plaga que cayó en Egipto. Pero diferente, porque en ese tiempo las personas van a estar sufriendo de sus llagas, sufriendo de que no hay agua, de que no hay comida. Los que están acostumbrados a comer comida marítima, no va a haber comida para que coman ese tipo de alimento, ni va a haber agua de beber, ni cómo bañarse, porque todas las aguas van a apestar y van a ser sangre. Entonces, estos hijos de desobediencia, en vez de pedirle perdón al Señor y para que remueva esas calamidades, lo que van a hacer es van a blasfemar al Dios del cielo. Ahora, qué interesante cómo lo pone la Biblia. Dice que blasfemaron al Dios a Dios de los cielos. O sea, déjenme lo leo. Dice en el verso 11, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo. Dice, o sea que en otras palabras está dándonos a entender que blasfemaron contra el Creador, blasfemaron contra aquel que les dio vida, blasfemaron contra aquel que les dio a Cristo Jesús para que se arrepintieran, blasfemaron contra aquel que les ha proveído comida, que les ha proveído un techo, que les ha proveído aire, que les ha proveído todo. En vez de arrepentirse, no, blasfemaron contra el Dios Creador. Así es que, mis hermanos, en conclusión, aunque estas calamidades caigan sobre los hijos de desobediencia, su corazón va a ser tan duro
que no, que en vez de arrepentirse van a blasfemar contra Dios y van a seguir pecando. Y es triste, eso me recuerda, por ejemplo, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que Dios dijo que iba a destruir esas ciudades. Y cuando Lot ya estaba a punto de salir, que fueron los ángeles por él y por su familia, las personas de ahí, las personas que vivían ahí, querían que Lot les entregaran a esos ángeles. Pero ellos no los vieron como ángeles, los vieron como unas personas. Dijeron, mira, esas personas que acabaron de entrar a tu casa, sácalos, queremos conocerles. Y la Biblia cuando habla acerca de conocerles, cuando vemos nosotros en Éxodo, vemos que es a conocerles es que querían tener intimidad sexual con ellos. Y dice que estaban puche y puche o presionando la puerta y que luego les dijo, hey, tengo dos hijas virgencitas, se las doy para que las conozcan a ellas. Y ellos dijeron, no, queremos a esas personas que entraron ahí a tu casa. Entonces vemos que uno de los ángeles les encandiló los ojos y en vez de que esas personas se arrepintiesen, dice la Biblia que ellos estaban queriendo alcanzar la puerta para derribarla. Entonces vemos nosotros que ya el pecado es tan fuerte sobre las personas en los últimos días que ya no hay arrepentimiento, ya ellos ya decidieron vivir así y ellos quieren seguir viviendo así. Es por eso que blasfeman el nombre de Dios o que blasfeman al Dios del cielo, dice en la Biblia. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos y hermanas, a que ahorita que podemos hay que arrepentirnos. Y cuando digo arrepentirnos es agarrar la Biblia, leer y ver de qué manera el Espíritu Santo puede cambiarme. Porque muchas veces leemos la Biblia y decimos, oh, mira, ahí está diciendo para fulanito, para fulanita. No, me está diciendo a mí. Yo tengo que cambiar diariamente, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a cambiar, a reflexionar, a ser mejor persona. No solamente a mi porvenir, sino al porvenir de otros. No solamente pensar en mí, pensar en otros. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque no quisiéramos pasar sobre que nos lleguen esas plagas. Bueno, al menos yo no quisiera, porque va a ser terrible. Que Dios nos ayude. Les invito a orar. Amante Dios, nuevamente, gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros. Ayúdanos y guíanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos ahora que podemos, porque ya llega el momento en que nuestro corazón se va a endurecer tanto que no nos va a importar seguir pecando. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Se lo pedimos todo en su nombre, Jesús. Amén.